Lucero, Nayeli, Maite, bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestra semana número 4. Ya es la última semana de nuestro módulo número 14. Eh, una pregunta, ¿me pueden escuchar? Profesor, disculpe, se escucha bien despacito. Gracias, era precisamente lo que iba a preguntar. Hola, ¿ya me escucho mejor? Hola, Se escucha igual. Yo ok. sí lo escucho muy bien. Muchas gracias, Nayeli. Déjenme probar nuevamente un micrófono. Ya Hola, lo escucho bien. Lucero, ¿ya me escucha mejor? Sí, ya. Qué bueno, muchas gracias por avisarme respecto del micrófono. Les comentaba, bienvenidos a nuestra última semana de nuestro módulo número 14, el universo natural. Y en esta semana nosotros vamos a integrar los conocimientos adquiridos en nuestras primeras 3 semanas. Recuerden, nosotros conocimos la estructura más pequeña de la materia, conocimos las características de la energía y esto nos llevó a conocer por qué es necesaria la materia y la obtención de energía en los sistemas biológicos. Aprendimos las características de los seres vivos y esas características que nos diferencian de la materia inerte o bien de esos seres no vivos. En esta sesión, jóvenes, pueden tomar directamente el audio para realizar sus preguntas o bien pueden escribir por medio del chat del mensajero de esta plataforma Zoom, recordando que es importante seguir las normas de comunicación virtual. Es importante la sesión de hoy porque vamos nosotros a ver algunas pautas importantes para la integración de las actividades que tienen mayor peso en nuestro módulo número 14. Recuerden, el proyecto integrador tiene una ponderación cercana del 30% de su calificación global de lo que es cada uno de los módulos y el módulo 14 no es la excepción. Y también nuestro foro de integración tiene un peso preponderante y significativo dentro de todas las actividades de este módulo. Se está realizando una grabación de esta sesión misma que se subirá a la brevedad posible a la plataforma de YouTube. Y aquí ustedes al revisar el video pueden ustedes expresar sus dudas en la sección de comentarios de esta plataforma, siguiendo también las normas de comunicación virtual. ¿Cuál es el propósito de nuestro proyecto integrador? Comprender la dinámica del universo presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. En la semana número 1 les comenté la dinámica del universo. ¿Cuál universo? Ese universo soy yo mismo, es mi entorno, es donde yo coexisto. No estamos hablando en este módulo número 14 acerca de esos componentes estelares, no, pero podemos darle explicación con lo que nosotros aprendimos en este módulo. ¿Es de nuestro interés darle explicación? No. El verdadero interés y la referencia del universo es hacia nuestro propio contexto, esos fenómenos que nos ocurren a diario, esos fenómenos tan simples como lo es tomar o comer un rico desayuno, tomar un rico licuado. ¿Qué fenómenos intervienen en ello? Fenómenos de energía, de manifestaciones diferentes de energía, en la cual yo consumo esos alimentos y se convierten en otro tipo de energía, energía biológica, fenómenos que nos ocurren a diario, pero a través del pensamiento científico. Nosotros estudiamos, recuerden, esos fenómenos por medio del método científico. El método científico nos lleva a la obtención de conocimiento científico y ese conocimiento científico nos lleva al desarrollo del pensamiento científico. Es necesario que nosotros estudiemos los astros, no conociendo lo que nosotros aprendimos acerca de esos componentes diminutos de la materia, podemos darle la explicación
a ese universo macroscópico, a eso que nos rodea. Eso es lo importante de este módulo, llegar a conocer esas herramientas que nos ayudan. Apreciable Nayeli, qué bueno que pregunta acerca del viernes de la semana pasada. Bueno, si no tenían la liga guardada, bueno, fue una pena, solo su compañera Sarit se conectó, pero les recuerdo algo muy importante, Nayeli. Eh, no se da, no se da una participación por asistir. No sé quién les haya dicho eso, se da una participación, Lucero, y les repito, no se da una participación o no se da por integrarse solamente a estas sesiones síncronas. Y eso lo dejé claro desde el principio. Tiene que haber una participación proactiva. El conectarse simplemente, eso no genera una participación. Por ello es importante que, bueno, tal vez perdieron la oportunidad, tal vez ese día sí querían participar acerca de algo importante de las unidades vistas en la semana, pero ahora pueden hacerlo. El día de hoy, en esta sesión, pueden participar y con ello obtener esas participaciones en las que se integran nuestras sesiones síncronas. Pero recuerden, no se les da, no se pasa asistencia o simplemente por asistir, no se otorga una participación en ello. Es importante que sea proactivo, que ustedes integren dudas, que expresen ese conocimiento adquirido. De esa forma se logra una participación. Simplemente por conectarse a esta sesión, eso no genera una participación. Eso ténganlo presente para sus demás módulos. ¿Qué necesitamos nosotros para esta actividad? Necesitamos conocer las propiedades y los estados de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia, identificar los niveles de organización biológica, reconocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos y entender las características del pensamiento científico. ¿Qué es lo que vamos a realizar nosotros para esta actividad? Nosotros, jóvenes, vamos a entregar un documento, es lo que vamos a subir a la plataforma, el cual va a contener una portada con nuestros datos de identificación, con el título de nuestro documento y con la fecha de entrega, y la liga de una historieta que nosotros vamos a realizar. En esa historieta nosotros vamos a desarrollar 5 aspectos y finalmente dentro de ese documento va a tener una conclusión de al menos de media cuartilla y es importante que también marquen sus referencias. Una vez que nosotros tengamos nuestra portada, nuestro documento, nosotros vamos a accesar a cualquiera de estas 3 plataformas. Pixton, Storyboard o Canva. Algo que tengo que aclarar con precisión es que Pixton no tiene una versión gratuita para poder compartir las historietas. Pueden utilizar Storyboard o Canva y sin mayor problema ustedes pueden generar un enlace o bien descargar su historieta. Lo que se les pide en esta actividad es que ustedes compartan ese enlace o el link de donde ustedes hicieron su historieta, pero Pixton, a menos que lo paguen, o a menos de que tengan una versión de prueba gratuita. Si no es bajo ese contexto, Pixton les va a estar cobrando por realizar, no por realizar, sino por compartir la historieta. Por ello, yo les sugiero que utilicen Storyboard o Canva, preferentemente Canva porque tiene herramientas increíbles y además brinda muchas oportunidades para ustedes que están integrados en Prepa en línea CEP. Tiene un excelente convenio y montones de aplicaciones donde ustedes pueden realizar esta historieta. Si ustedes ya lo avanzaron y ya lo están realizando en Pixton y no tienen deseos de cambiar de plataforma y hacerlo en Storyboard o Canva, bueno, podemos nosotros dar una solución a al inconveniente que nos pudiera generar el utilizar Pixton. ¿Qué es lo que tiene que contener nuestra historieta?
En esa historieta, jóvenes, la parte creativa les corresponde a ustedes, pero tiene que abordar los siguientes aspectos. Las características, estructura y propiedades de la materia y la energía, elementos y biomoléculas esenciales para la vida, las transformaciones químicas, físicas y nucleares de la materia, las características y diferencias de los seres vivos y no vivos y, finalmente, el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Para ello, jóvenes, no hay un límite de recuadros que ustedes pueden utilizar para su historieta. Tampoco existe una limitante en que ustedes puedan realizar una pequeña historieta para cubrir cada uno de esos 5 aspectos. No, tampoco hay una limitante. Lo importante es que ustedes deben de realizar esa historieta abordando estos 5 aspectos. Eso es muy importante. Finalmente, ustedes en ese documento van a integrar una conclusión de media cuartilla en la cual van a describir la importancia de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. ¿Qué ciencias experimentales nosotros abordamos en este módulo número 14? Empezamos aprendiendo de la materia y abordamos química, abordamos algunos conceptos físicos, abordamos biología, abordamos ecología, abordamos bioquímica, abordamos diversas ciencias experimentales para comprender nuestro entorno y para comprendernos a nosotros mismos como organismos vivos. Nosotros vamos a integrar la liga de nuestra historieta dentro de este documento y cuando nuestro documento esté listo lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14S4PI. Es importante, jóvenes, que ustedes cuando peguen el enlace o la liga de su historieta, verifiquen dos aspectos importantes. El primero, que esa liga lleve al documento correcto, al archivo correcto, y lo siguiente es que también me brinden todos los accesos para que yo pueda revisar esa historieta. Si no puedo revisar su historieta, no puedo evaluar la actividad. Y también estén pendientes, jóvenes. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, ya no existen las extensiones de entrega sin que estén completamente justificadas. Y es importante que estén pendientes del mensajero, porque si yo identifico que no tengo acceso a su historieta, les voy a mandar un mensaje para que hagan esta corrección y me puedan brindar el acceso. Porque les repito, si no puedo evaluar su historieta, no puedo evaluar el proyecto integrador y tiene un peso de cercano al 30% de la evaluación de nuestro módulo. Así es que hay que verificar que sea la liga correcta y que tenga yo los permisos para poder observar lo creativo de sus historietas. Si está su historieta de forma correcta mediante el enlace, también lo importante es que aborde esos 5 aspectos. Nosotros tenemos que describir las características de la materia y la energía. Nosotros aprendimos que la materia tiene características específicas, características químicas, características físicas. Dentro de esas características nosotros las clasificábamos como propiedades. Todo ese cúmulo de propiedades las podíamos clasificar como propiedades extensivas o como propiedades intensivas. Pero, ¿qué es esa materia? ¿Qué son esas sustancias que componen todo a mi alrededor? Todo está hecha de materia. Sarit nos pregunta. Sarit, no entiendo. Poner impresiones de pantalla de su historieta en el documento en Word, ¿es a lo que se refiere? No es necesario si su liga está funcionando de forma correcta. Algo importante. Si ustedes realizan su historieta, voy a regresarme un segundo. Si ustedes realizan su historieta en Storybuild o Canva, no hay ningún problema, ¿no? Ustedes solo coloquen la liga y verifiquen que sí esté funcionando, porque es lo que nos pide nuestra actividad. ¿Qué pasa si, y se me olvidó decir esta parte, ¿qué es lo que pasa si yo ya la estoy realizando en Pixel y no quiero hacerla en otra plataforma? Ustedes pueden tomar impresiones de pantalla si la realizan solo en Pixton, pero para ello es importante que el primer recuadro de su historieta contenga todos sus datos de identificación
para ser contemplada. Aspectos importantes, si la realizan en Pixton y están pegando impresiones de pantalla de su historieta, es que verifiquen la calidad de sus imágenes. Si pegan imágenes demasiado pequeñas de sus impresiones de pantalla, pues yo tengo que agrandarlas para poder leer el contenido, esos aspectos que se nos están pidiendo. Y si no puedo leer el contenido de su historieta, tampoco puedo evaluarla. Por ello, procuren que las impresiones de pantalla tengan la suficiente calidad para que al agrandarlas no se pixeleen, pero únicamente es si lo realizan en Pixton. Si ustedes lo realizan, jóvenes, en Storyboard o Canva, pues no hay necesidad de pegar impresiones de pantalla, únicamente es por si ustedes lo realizan en Pixton y no tienen licencia para poder compartir en Pixton. Por ello les sugiero que utilicen Storyboard o Canva, preferentemente. Únicamente tienen que utilizar estas tres plataformas. No se permiten actividades realizadas en otra plataforma o actividades realizadas en PowerPoint. Tienen que ser en este tipo de plataformas, ¿ok? Teniendo presente que Pixton presenta inconvenientes de que ya no tiene versión gratuita, pero se puede solventar efectivamente con impresiones de pantalla, siempre y cuando el primer recuadro contenga todos sus datos de identificación. Eso es importante. Bueno, la materia es todo aquello que es observable y también medible, que es de lo que está compuesto nuestro universo y todo lo que nos rodea, y se rige por una ley muy importante, que es la ley de la conservación de la materia. Esa ley nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, que fue algo que nosotros también aprendimos, es el paso de reactivos hacia productos. Respecto de la energía es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. Es un término físico un poco abstracto, bueno, bastante abstracto. O en términos biológicos, es la capacidad que puede generar un cambio. Nosotros aprendimos que en términos biológicos la energía se obtiene a partir de la descomposición de los nutrientes, generando moléculas de alta energía. Esos nutrientes nosotros los encontramos en los alimentos, dando características de los seres vivos, una característica muy importante que es la nutrición. Y nosotros, hablando de nutrición, conocimos que esa nutrición puede ser autótrofa o puede ser heterótrofa. Nosotros aprendimos también, además de la energía, que la energía se puede manifestar en diferentes formas, en forma de magnetismo, en forma de gravedad, en forma de movimiento, en forma de calor, en forma de luz, en forma de energía ionizante, de microondas, de ondas de radio, por ejemplo, de las que utiliza el Wi-Fi, o con las que yo escucho simplemente la radio. Esas ondas por las cuales también yo veo televisión, que antes eran análogas, ahora son de tipo digital, pero que también es un tipo de energía que nosotros no podemos observar, pero que nosotros podemos medir. Algunas manifestaciones son más evidentes para nosotros, como el calor o simplemente la luz, que la energía también, por ejemplo, se rige por una ley. Esa ley nos dice que la energía no se crea ni se destruye, que tan solo se libera, y que la energía también tiene características importantes. Respecto de las propiedades de la materia, jóvenes, las podemos clasificar de acuerdo al tipo de materia o al tipo de material que tenemos presente, que puede presentar mayor o menor tipo de características respecto de otro material. Entre ellos, la materia presenta propiedades generales como el volumen, como la masa, como la impenetrabilidad, como la inercia, que tiene propiedades químicas que ustedes investigaron, como la ionización, la efervescencia, como la alcalinidad o la acidez, que tiene propiedades físicas como la solubilidad o la maleabilidad, que tiene propiedades específicas como la presión de vapor o el punto de fusión. Y todo ese cúmulo de propiedades
nosotros las podemos clasificar como propiedades extensivas o como propiedades intensivas. Propiedades extensivas como el peso, el volumen o la longitud, y nos damos cuenta que estas dependen de la cantidad de materia que tiene una sustancia. Mientras que las propiedades intensivas, jóvenes, son propias de ese material, que no dependen de la cantidad de materia. Nosotros también aprendimos que la materia se nos puede presentar en estados de agregación fundamentales y nosotros, mediante un simulador, aprendimos acerca de los tres estados fundamentales de la materia, esos tres estados fundamentales de agregación. ¿Son los únicos estados en los que se presenta la materia? No, pero únicamente son tres los estados fundamentales: un estado sólido, un estado líquido y un estado gaseoso. Nosotros nos dimos cuenta al utilizar el simulador que a mayor energía la materia o esos materiales, esas moléculas o esos átomos empezaban a cambiar su comportamiento. En estado sólido, las partículas que componían esta sustancia tenían muy poca libertad. Podían vibrar, podían rotar, pero no podían trasladarse. A medida que nosotros le proporcionábamos mayor energía, estas podían trasladarse de las partículas que componen esta sustancia y entrábamos al estado líquido, donde tiene una mayor libertad de movimiento, de traslación y de vibración. Y cuando nosotros otorgábamos suficiente energía a esas partículas, tenían tanta que incluso se repelían. Ocupaban todo el volumen de donde estaban contenidas, puesto que ya se encontraban en estado gaseoso. Estos son los tres estados fundamentales en los que se encuentra la materia y que también implica cambios físicos de la materia. Esos cambios físicos, recordemos, que no cambian la estructura interna de la materia, es decir, que no cambian la naturaleza. Respecto de la energía tiene características y nosotros ya aprendimos que se rige por una ley. La energía se conserva ya que no se crea ni se destruye. También la energía nosotros la podemos transformar, ya que se presenta de muchas formas y puede cambiar entre ellas. Por ejemplo, en la imagen que les pongo en pantalla, nosotros a partir de la energía nuclear, por procesos de fisión, a partir de equipos como paneles fotovoltaicos, o bien a partir de la energía que nosotros podemos capturar del viento, podemos convertirla mediante procesos mecánicos en electricidad. Esa electricidad la podemos convertir directamente en casa, energía mecánica, a energía luminosa, a energía sonora, si es que nosotros prestamos el radio, o bien la podemos convertir en energía química, que es fácilmente transportable, por ejemplo, en las baterías de nuestro celular o de nuestras computadoras. Eh, Algo característico de la energía son esas transformaciones que nosotros podemos darle. La energía también se traspasa, ya que puede pasar de un cuerpo a otro, y nosotros lo vemos gracias a los conductores que tenemos en casa. Ese cableado eléctrico por el cual nos permite conectar la lavadora o la licuadora, conectar un foco para que nos dé luz o simplemente conectar el cargador de nuestro celular para almacenar más energía en este. Pero una de las características que también tiene la energía es que se degrada y una vez que nosotros lo utilizamos, ya no la podemos aprovechar más. Aprendimos al paso de estas semanas que aprendiendo de la tabla periódica y de los elementos que lo componen, recordemos que en nuestra semana número 2, ustedes tuvieron una tarea muy importante y fue el explicarle a Margarita acerca de cómo estaba constituida la tabla periódica, por familias, por periodos, que estaban ordenados por su número atómico, que los átomos de los elementos constituían de una masa atómica y muchas más particularidades. Pues en mi historieta yo traje a Margarita, ya que ustedes le explicaron muy bien acerca de esos elementos que están en la tabla periódica, y ella nos va a explicar acerca de esos bioelementos. Nos va a explicar que los bioelementos los podemos clasificar como primarios, secundarios o oligoelementos o elementos traza, de acuerdo de la abundancia relativa que tienen en los seres vivos. Los que más abundan en los seres vivos, independientemente si es una diminuta bacteria o es un enorme elefante,
la proporción de los bioelementos primarios va a ser la misma. Los bioelementos primarios están o les corresponde al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, al azufre y al fósforo. Son los principales elementos que componen a los seres vivos. Van a existir algunos que llamamos bioelementos secundarios, que son muy importantes, pero están en una menor cantidad, como el magnesio, como el cloro, como el potasio, como el sodio, como el calcio. Y estos principalmente se encuentran en iones y son muy importantes porque mantienen nuestras características y funciones como organismos biológicos, eh, manteniendo una homeostasis. Esa es una característica más que presentan los seres vivos. Y que van a existir algunos elementos que necesitamos en muy pequeñas cantidades, pero que son indispensables, como el molibdeno, el hierro, el silicio, el vanadio o el manganeso, el cobre, el zinc. Estos son muy importantes, pero los necesitamos en una pequeñísima cantidad. Nosotros aprendimos que de estos bioelementos primarios tienen la capacidad de reaccionar entre ellos, formando una parte de la química muy importante, que es la química orgánica. Y que a partir de estos, cuando reaccionan y forman moléculas, los podemos nosotros clasificar como biomoléculas orgánicas y como biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas, jóvenes, características como las sales minerales, como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, gases como el dióxido de carbono, o en estado líquido, como es el agua, jóvenes, o incluso en estado vapor o en estado sólido, como es el hielo, son moléculas inorgánicas, pero las de principal interés son esas biomoléculas orgánicas, como los carbohidratos, cuya función principal es brindarnos energía a los humanos y en general a los animales. En otro tipo de organismos, como las plantas, ¿proporcionan energía? Claro que sí, pero también son parte de su estructura como la raíz, el tallo y las hojas, y los carbohidratos se polimerizan en estructuras de soporte y de sostén. En los seres humanos y en los animales, la principal función es proveernos de energía al liberarse pequeñas unidades que componen a los carbohidratos, llamados monosacáridos o simplemente moléculas de azúcar. Ya sea que nosotros los consumamos en forma libre, como azúcares, como la sacarosa, o como la glucosa o la fructosa, o también los consumamos, por ejemplo, en harinas o en almidones. Son característicos en los cereales, como el pan, como las pastas, como las tortillas, y su función es brindarnos energía. Los lípidos son muy importantes y aprendimos algunas características de ellos. Los lípidos tienen funciones de protección, ya que nos aíslan para la pérdida del calor. Debajo de nuestra piel tenemos una capa, los seres humanos, de grasa que nos impide que nosotros perdamos calor. También envuelven nuestros órganos internos, brindándoles protección. También son una fuente especial de energía y son las moléculas que más energía nos pueden brindar. También que nuestro cuerpo almacena energía en forma de grasa. Existen algunos ácidos grasos a los cuales llamamos nosotros esenciales, y eso es porque nosotros no los podemos sintetizar. ¿Por qué no los podemos sintetizar? Porque somos organismos heterótrofos. Nosotros no somos capaces de generar o de sintetizar todas las sustancias que nosotros necesitamos, y necesitamos consumirlos bueno, a partir de moléculas ya preformadas que se van a encontrar en otros seres vivos. Eso nos convierte en organismos heterótrofos. Mencioné hace un momento las plantas. Las plantas tienen la capacidad de sintetizar cualquier sustancia que necesiten a partir de compuestos inorgánicos y de agua, obteniendo su energía, por ejemplo, a partir de la luz del sol. Esas características hacen este tipo de organismos como organismos autótrofos. Eh, Eso nosotros también lo aprendimos a lo largo de estas semanas. Otras de las biomoléculas importantes son las proteínas. Las proteínas son muy importantes para los animales y particularmente para el ser humano,
porque son una estructura de soporte, ya que nuestros huesos están formados de proteínas y por supuesto que de calcio, pero la esencia de nuestros huesos es las proteínas que lo conforman, al igual que nuestros músculos, al igual que nuestra piel y que todos nuestros tejidos, nuestras uñas, nuestro cabello, nuestra piel, está constituida por proteínas, por diferentes tipos de proteínas. Aprendimos que dentro de estas biomoléculas están formadas por aminoácidos. Dentro de los aminoácidos que se han identificado actualmente, existen cerca de 123 o 124 aminoácidos, pequeñas moléculas químicas. Permítanme, permítanme un segundo, por favor. Perdón, me estaba animando mucho con las proteínas. Las proteínas entonces tienen funciones en específico. Tienen funciones de estructura, ya que componen nuestros huesos. Tienen funciones de desplazamiento, ya que nos permiten la movilidad a los seres humanos. Por ejemplo, nos permite la contracción de nuestros músculos. Las proteínas tienen funciones de protección, no solamente porque desarrollan tejidos como nuestra piel, como nuestro cabello, como nuestras uñas, sino que también corresponden a proteínas que están embebidas en células, como los glóbulos blancos, que nos permiten la protección ante virus o bacterias. Tienen funciones de catálisis, ya que hay proteínas llamadas enzimas que nos permiten realizar todo nuestro metabolismo. Las proteínas tienen funciones específicas particulares. Tienen funciones, por ejemplo, de transporte. Eh, por ejemplo, los eritrocitos, que son nuestros glóbulos rojos, tienen proteínas llamadas hemoglobinas. Tienen cerca de 300,000 por cada célula sanguínea, por cada glóbulo rojo en nuestra sangre, y son las encargadas de transportar el oxígeno que nosotros respiramos en el aire hacia las células y los tejidos donde se necesitan. También tienen la función de transportar esos desechos que nosotros producimos, producto, por ejemplo, de nuestra respiración, como el dióxido de carbono, de llevarlo desde las células o los tejidos hacia los pulmones para que nosotros lo podamos excretar. Dentro de los aminoácidos les comentaba, se han identificado cerca de 123 o 124, pero solo existen 20, o de todo ese cúmulo, solo 20 conforman lo que son la estructura de las proteínas. De esos 20, existen 10 u 11, dependiendo de nuestra edad, que nosotros no podemos sintetizar. Por ello los llamamos aminoácidos esenciales, como el triptofano, como la glicina, la valina, la isoleucina, los cuales nosotros necesitamos adquirirlos mediante los alimentos. Existen también otras biomoléculas muy importantes, como los ácidos nucleicos, que son los encargados, jóvenes, de codificar la información de quiénes somos y qué es lo que necesitamos. Los ácidos nucleicos los clasificamos en dos tipos, como el DNA y el RNA. Del DNA existen varios tipos, como el DNA nuclear y el DNA mitocondrial, que se encuentran en orgánulos en la célula. Y el DNA nuclear contiene toda esa información química de quiénes somos, de qué color es mi cabello, de qué color es mi piel, de cuál es la forma de mis dientes o de mi nariz o el color de mis ojos.
Toda esta información química se encuentra en ese DNA en forma de genes. Toda esa información codifica y se encuentra ahí. Pero también se encuentra ahí la información de las proteínas que yo necesito para mi metabolismo. ¿Cómo es que se extrae esa información? Por medio del ácido nucleico que es el RNA. Existen varios tipos. Uno es el encargado de leer toda esta información, traducirla y con esa información en mi cuerpo se sintetizan las proteínas que yo necesito. Proteínas estructurales para mi crecimiento, para mi desarrollo, para mi mantenimiento celular, o bien proteínas catalíticas como son las enzimas para que mi metabolismo se lleve de forma adecuada, para regular los procesos homeostáticos. Por ello son muy importantes prácticamente todas estas biomoléculas. La semana pasada les comentaba, las vitaminas también son biomoléculas importantes, al menos yo quisiera considerarlas que sí, como biomoléculas orgánicas. No todos los autores en las publicaciones consideran a las vitaminas como biomoléculas orgánicas reales. No quiere decir que no existan o que no sean importantes, simplemente es porque no parten de una estructura común entre todas ellas, ya que es un cúmulo muy diverso de sustancias químicas que tienen funciones particulares. Se las coloco porque considero que son importantes y los autores que no las consideran como biomoléculas orgánicas no le restan la importancia, solo que no entran dentro de las clasificaciones al poseer estructuras comunes como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas o los ácidos nucleicos. Nosotros, jóvenes, también a lo largo de este módulo aprendimos que la materia sufre de cambios físicos, químicos y nucleares. Aprendimos que la materia se rige por una ley o un principio muy importante como el principio o la ley de la conservación de la materia. Nosotros aprendimos sobre esos cambios físicos, los cuales no transforman la naturaleza de la materia. Pero aprendimos también acerca de cambios químicos. Los cambios químicos sí modifican la naturaleza de la materia. ¿Mediante qué tipo de proceso? Lo que son las reacciones químicas. Y las reacciones químicas son muy diversas. Reacciones de combustión, reacciones de doble sustitución, de simple sustitución, de descomposición, de neutralización, de acidificación. Existen muchas reacciones químicas. Nosotros sabemos que las reacciones químicas no podemos observarlas, pero podemos simbolizarlas por medio de ecuaciones químicas. En esas ecuaciones químicas participan reactivos, que son esas sustancias, o una sustancia que se va a transformar en otra más o en muchas más que aprendimos y dimos cumplimiento a esa ley de la conservación de la materia por medio de balances estequiométricos. Y que también existen unos cambios que son cambios nucleares de la materia. Nosotros aprendimos, recordemos esos modelos atómicos, cómo están configurados esas estructuras. Cuentan con un núcleo y alrededor del núcleo se encuentran girando lo que son los electrones. En el núcleo atómico se encuentran tanto protones como neutrones y los cambios nucleares obedecen a dos procesos. Un proceso es el proceso de fisión nuclear. Cuando nosotros rompemos esos núcleos atómicos, se liberan cantidades muy grandes de energía por medio de procesos radioactivos, los cuales se pueden aprovechar para generar calor y a partir de este calor o de esta energía, generar energía eléctrica. También el ser humano ha utilizado este tipo de proceso para crear artefactos bélicos como lo son las bombas nucleares. Pero también ha aprendido el ser humano a crear equipos de investigación médica, como los equipos de resonancia magnética nuclear, medicamentos radioactivos para combatir el bocio, para combatir cánceres. El ser humano, dentro de su creatividad, también ha sido destructor de nuestro entorno. Eso obedece al proceso de fisión nuclear, pero existe otro proceso, un proceso de fusión nuclear. El proceso de fusión nuclear todavía no se ha desarrollado y completado en los laboratorios en nuestro planeta, pero es el proceso más común
en nuestro universo. Gracias a ese proceso, nosotros existimos, existen nuestras casas, existe nuestro planeta. ¿Por qué? Es el proceso más ordinario que ocurre, por ejemplo, en nuestra estrella, nuestro Sol. Eh, Átomos muy ligeros de hidrógeno los fusiona, es decir, une esos núcleos creando átomos más pesados. Cuando ocurre este proceso, se liberan todavía cantidades mucho más enormes de energía. Es por eso que nuestro Sol irradia luz, irradia calor y permite y sustenta la vida en nuestro planeta. Cuando las estrellas mueren en ese proceso de explosión, todavía se crean más elementos pesados como el hierro, el azufre, el carbono. Y cuando las estrellas son increíblemente grandes, pues las explosiones también lo son y se crean todavía elementos muchísimo más pesados como el oro, el platino, el mercurio, el radio o el francio. Esos son los procesos que intervienen en la transformación de la materia. Nosotros aprendimos que los seres vivos tienen características, 8 características fundamentales, que comparten todos los seres vivos y que la materia inerte puede tener una, dos, quizá tres, pero no tiene todas. Y al no poseer una de estas 8 características fundamentales, no es considerado un ser vivo, ya que los seres vivos presentan una estructura altamente especializada, constan de una organización, constan de un metabolismo, una homeostasis, que es esa capacidad de regular el ambiente interno. Los seres vivos se reproducen, ya sea de forma sexual o asexual. Tienen un crecimiento y un desarrollo controlado, presentan una irritabilidad o respuesta hacia esos estímulos que nos ofrece el medio ambiente y los seres vivos se adaptan y también pueden evolucionar. Los seres vivos pueden poseer más características respecto de estas 8 fundamentales, por supuesto que sí, pero todas, bueno, al menos estas 8 características, todos los organismos la comparten. Desde una pequeñísima bacteria hasta una enorme ballena azul. Todos presentan estas 8 características. ¿Los seres humanos tienen más características? Por supuesto. Desarrollamos un lenguaje, desarrollamos un habla. ¿Son exclusivas de los humanos? No. Las hormigas también se comunican, tienen una comunicación química. Los delfines tienen un lenguaje. Incluso los lobos. Los seres vivos, perdón, los seres humanos desarrollamos, por ejemplo, sentimientos. Los burros, los perros, los gatos también desarrollan sentimientos. Claro que el ser humano es más complejo. El ser humano desarrolla una escritura, desarrolla artes. Por supuesto que sí, son características. Esto va de acuerdo a la creatividad. Desarrollamos herramientas, somos los únicos seres que desarrollan herramientas o que utilizan herramientas. No, existen también algunos primates. Existen, por ejemplo, las nutrias. Las nutrias utilizan rocas para abrir las almejas, es decir, utilizan herramientas. Compartimos otras características con otros seres vivos, por supuesto. ¿Se tienen más características? Claro que sí, dependiendo de la especie, pero todos, sin duda alguna, todos los seres vivos compartimos 8 características fundamentales. Además de que los seres vivos, a diferencia de la materia inerte o esos seres no vivos, su tipo de organización es muy compleja. Partiendo de la estructura básica de la materia, que son los átomos, y que nosotros sabemos que los átomos reaccionan para formar moléculas, y de acuerdo a los bioelementos primarios forman biomoléculas que son características de los orgánulos celulares, y esos orgánulos celulares en funcionamiento forman una célula, y si nosotros tenemos una célula independiente, ya tenemos un ser vivo funcional. Y nosotros aprendimos de esto que existen seres unicelulares, como lo pueden ser algunos hongos. Todas las bacterias son unicelulares, algunos protozoarios, pero también existen seres que están conformados por dos o más células, como el ser humano, que es un organismo pluricelular. Cuando se tienen dos o más células, estas células se especializan formando tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos forman sistemas
de órganos. El ser humano posee, o al menos ahorita recuerdo, 9 sistemas. Tiene un sistema esquelético, tiene un sistema muscular, un sistema respiratorio, un sistema circulatorio, un sistema digestivo, un sistema reproductivo, un sistema tegumentario, un sistema endocrino, eh, y puede que tenga más, sí, pero ahorita solo recuerdo estos 9. Las plantas, por ejemplo, ¿tienen un sistema circulatorio? Claro que sí. ¿Tienen un sistema tegumentario? Claro que sí. También cuentan con órganos como una epidermis. Los lobos cuentan con diferentes sistemas, los camellos, por supuesto que sí. Hasta aquí podemos nosotros terminar ese nivel de organización. No, nosotros aprendimos acerca de esos niveles tróficos. Los organismos se integran dentro de poblaciones y las poblaciones dentro de comunidades viviendo con otros seres vivos y coexistiendo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos plantas en casa? Y adentro de, y espero que no, pero es a veces imposible sacar a todas las arañas de nuestra casa, o que se paren los pajarillos en los cables de la luz, o ver una lagartija correr en nuestras paredes. Coexistimos con otros seres vivos en algo llamado ecosistemas. Los ecosistemas pueden ser, por ejemplo, naturales, como lo puede ser una playa, un bosque, un llano, un pastizal, un chaparral, la tundra, la taiga, el desierto, o ecosistemas artificiales como son los pueblos, las rancherías, las enormes ciudades, pero todos coexistimos dentro de diversos ecosistemas que conforman nuestra biosfera, que es decir, la parte que sustenta la vida en nuestro planeta. Y nuestro planeta está aislado, no es parte de un sistema principal de 8 planetas que conforman nuestro sistema solar. ¿Que existen más cuerpos planetarios como Plutón? Por supuesto que sí. Y nuestro sistema solar está dentro del brazo de Orión que conforma nuestra galaxia llamada Vía Láctea. Y nuestra galaxia es parte de cientos de miles de millones de galaxias que existen en el universo observable. ¿Vamos a describir todo ese nivel de organización? Claro que no, pero podemos llevarlo hasta allá si nosotros queremos, con lo que nosotros aprendimos en este módulo número 14. Y finalmente, nosotros debemos de describir el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Yo encontré un dato curioso que puede variar respecto de lo que ustedes investiguen si es que tienen curiosidad, es que los dinosaurios estuvieron en nuestro planeta 160 millones de años y el ser humano actual lleva entre 150,000 y 300,000 años, y muchos dicen que estamos extinguiendo muchas especies en nuestro planeta y que estamos, o aquellos que son eh, muy negativos, dicen que estamos al borde de extinguir toda la vida en nuestro planeta. Los dinosaurios han sido, sí, la especie más exitosa en la superficie de nuestro planeta y ya no están. Nosotros, si no cuidamos nuestro planeta, también vamos a perecer junto con más especies que estamos extinguiendo. ¿El ser humano ha tenido un impacto negativo en la dinámica de nuestro universo? Sí, posiblemente sí. Y no, no es que es posiblemente, realmente sí. Hemos contaminado, hemos deforestado, hemos extinguido especies, hemos utilizado demasiados recursos, demasiados energéticos, hemos aumentado la temperatura de nuestro planeta, hemos modificado el clima, agotamos nuestros recursos y ese es un impacto negativo en la dinámica de nuestro universo. Pero el ser humano ha tenido un impacto positivo. Por supuesto que sí, hemos desarrollado ciencia, hemos desarrollado tecnología, hemos desarrollado arte. A quienes de ustedes no les gusta, por ejemplo, estudiar con música, o por qué no a mí cuando lavo mi ropa me gusta escuchar música para hacerlo más contento, y esa es una parte positiva. Hemos aprendido también a cuidar nuestro medio ambiente, a clasificarlo, a descubrir, a encontrar propiedades, a desarrollar medicamentos. ¿El impacto del ser humano ha sido negativo? Sí, pero también ha sido positivo. ¿Qué es lo que quieren explicar ustedes? Cualquiera de esas dos vertientes, o por qué no las dos. Pero
justifiquen cómo ha sido ese impacto en la dinámica del universo. Tal vez el impacto negativo sea lo que más, o a lo que más le demos importancia, o tal vez ese impacto positivo. Cualquiera de las dos vertientes que ustedes decidan es correcta, siempre y cuando esté bien justificada. Y aprovechando este aspecto dentro de nuestro proyecto integrador, también es importante que nosotros tomemos conciencia. Y si bien yo creo que resulta imposible que una sola persona pueda cuidar todo nuestro mundo, y es una tarea de verdad que nadie merece, al menos nosotros sí podemos cuidar apenas un pequeño pedacito de nuestro planeta, volviéndonos agentes de cambio. ¿Qué es ser agentes de cambio? Ser honestos al entregar nuestras tareas, no tirar basura en el suelo, ser un ejemplo para quienes nos rodean, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestros amigos, para nuestros vecinos. Eso es ser un agente de cambio, cuidar nuestro espacio, cuidar nuestro propio universo, alimentarnos de forma correcta, cuidarnos, hacer nuestros chequeos médicos, cambiar nuestra alimentación por una mejor. Eso es ser un agente de cambio. Eso, jóvenes, es cuidar nuestro propio universo, que soy yo mismo, y cuidar mi entorno. Tomemos un poco de conciencia al abordar este aspecto de nuestro proyecto integrador. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de realizar o de los aspectos que debe de llevar nuestro proyecto integrador? Muy bien, Nayeli. Cuidar el agua es un recurso que estamos acabando. No maltratar a los animales porque tienen los mismos derechos que nosotros. Eso es importante. Muy buen punto, Nayeli. Qué excelente observación. Espero que usted se vuelva un agente de cambio y que cuide ese espacio. ¿Es suficiente con barrer la banqueta de nuestra calle? Claro que sí, cambia un aspecto y podemos motivar a que nuestros vecinos hagan lo mismo. Y ello puede tener beneficios. Cuando llueva mucho, no nos vamos a inundar y le da un mejor aspecto. Eso es parte de ser un agente de cambio. Ser honesto con nuestras tareas y no cometer plagio, eso es también ser un agente de cambio. Ustedes ya lo son. Y eso es motivo de mucho orgullo. Ustedes que ya están en el módulo número 14, para culminar su bachillerato, eso es motivo de orgullo, eso es ser un agente de cambio, eso es decirle a los demás que sí se puede y también motivarlos a que sean su ejemplo y también que se integren a Prepa en Línea C. Eso es muy importante. Y esos son aspectos que nosotros debemos de cuidar y de observar. Ahora bien, si no existen dudas, en nuestro foro de integración, recuerden, nosotros debemos de tener al menos 5 participaciones, al menos 5, pueden ser más. Entre más participaciones, claro que va a ser mejor. Para ello, nosotros debemos de responder a nuestra pregunta detonadora. ¿Cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo natural? Una vez realizando esta aportación, nosotros vamos a realizar dos más. Exacto, Nayeli. El hecho de superarnos y ser siempre la mejor versión de nosotros, eso es ser un agente de cambio. Y ustedes que están cursando su módulo número 14, que no se van a detener en los siguientes módulos, eso es un ejemplo de superación. Eso es ser un ejemplo para los demás, para que nos motivemos y también culminemos proyectos. Para nuestra segunda y tercera participación en nuestro foro, nosotros vamos a leer los comentarios de nuestros compañeros y les vamos a hacer alguna opinión, al menos a dos. Podemos comentarlos a todos, claro que sí. Recuerden, siguiendo las normas de comunicación virtual. Podemos hacerles preguntas, darles consejos, hacer una sugerencia, dar nuestra opinión a favor o en contra. Para nuestra cuarta participación, nosotros vamos a revisar si nos hicieron algún comentario respecto de nuestras participaciones. En caso de que no lo hayan hecho, nosotros podemos
contestar a otro compañero. Vamos a reflexionar y le vamos a responder respecto de las participaciones que están realizando. Y finalmente, en forma de conclusión, nosotros vamos a reunir los puntos más importantes y explicar por qué esas ideas son relevantes. Al menos 5 participaciones, jóvenes en 5 tiempos diferentes. Ha habido baja participación en el foro, tal vez compartan más el fin de semana, pero entre más participen, más oportunidad van a tener de que también sus compañeros puedan retroalimentar. Recuerden, el foro cierra hasta el día domingo y hasta el día domingo ustedes van a tener oportunidad de estar participando en nuestro foro de integración. Con esto, y si no existe alguna duda, yo me despido. Si queda alguna duda más, tenemos una sesión más el próximo viernes. Si se llega a presentar alguna duda, preferentemente que se tenga que hacer una participación por día en el foro, sí, pero el foro va a estar abierto hasta el domingo por si ustedes quieren hacer una participación también sábado o en domingo o quieren hacer más participaciones. Eh, si tienen alguna duda, pueden escribirme vía mensajero o bien el día viernes nos vemos por esta misma plataforma y les deseo una bonita tarde. Si no han comido y están en tiempo de tomar sus alimentos, les deseo un muy buen provecho. Hasta luego y bonita tarde. Adiós.